Más de una persona me ha pedido que dé mis razones teológicas por qué no es posible celebrar la mesa del Señor vía online. Voy a dar las razones bíblicas, partiendo primeramente por el Evangelio de Mateo. En el capítulo número 26, si leemos el versículo 19 y versículo 20, dice: los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Luego, el versículo 26 y 27 dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos. Mi primera razón de por qué no es posible la mesa del Señor online es porque Jesús mismo no la practicó de esa manera, aunque me digas que eso no era posible. En realidad, la mesa del Señor se participó en la comunión de Cristo con los discípulos. Ellos se juntaron con el Señor y el Señor, tomando el pan, lo partió, lo bendijo y lo entregó, cosa que no se puede hacer vía online. Tomó la copa, luego de dar gracias, también la entregó a sus discípulos. Es una práctica íntima que se celebra en la comunión del grupo de los discípulos del Señor. También podemos ver la primera carta del apóstol Pablo, a los Corintios, el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo, escribe el apóstol Pablo, dando a entender que en la costumbre cristiana de la Eucaristía o de la acción de gracias o la mesa del Señor, este sacramento que celebramos los cristianos, un solo pan simbolizaba participar de un mismo cuerpo, la comunión del cuerpo de Cristo. Un pan se partía y se pasaba a los hermanos, todos comían del mismo pan. Sin embargo, encerrados en las casas vía online, no se parte el mismo pan ni se come del mismo pan, por lo tanto, no está bien hecha la figura de participar del mismo cuerpo, sino que cada uno tendría su propio pan y comería su propio trozo de pan, cosa que no representa con legitimidad y eficiencia la celebración de la Eucaristía cristiana. También, si observamos versículo 22, versículo 33 y versículo 34 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Voy a ver el versículo 22. Dice: ¿acaso no tienen casas donde pueden comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? Que los felicito. No puedo felicitarlos por esto. Luego vamos al versículo 33 y versículo 34. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que en sus reuniones no se hagan acreedores de castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlos. Y aquí tenemos al apóstol Pablo hablándonos precisamente del tema de la casa y de la cena del Señor. La mesa del Señor se come en la congregación, no en las casas. En casa cada uno come su propia comida, pero la iglesia congregada se reúne a la mesa del Señor. Y Pablo dice: si alguien quiere hacer las cosas en desorden, bueno, váyase a su casa y coma cada uno allí su propio pan. Pero no es así en la congregación, donde se parte el pan del cuerpo de Cristo. Además, hay una amenaza digna de considerar. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 27, escribe el apóstol: así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. No es sencillamente una ordenanza que tenga poca monta o poca preocupación.
sino que es una ordenanza que el Señor indica, y el apóstol Pablo lo señala allí. Muchos están enfermos y algunos incluso han muerto por menospreciar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que están allí en el signo visible y sensible del pan y del vino. Y por último tendríamos también que observar en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 42 y versículo 46. Dice así el texto de Hechos 2:42, hablando de las comunidades que se habían convertido, de los creyentes convertidos en la comunidad de Jerusalén, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se mantenían fieles en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan. El pan no se parte de manera individual, no se parte en la casa, se parte en las iglesias y en la comunión de los hermanos. En el versículo 46, Lucas escribe y registra: todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se reunían en templos las comunidades al comienzo, eso es sabido por todos, sino en el hogar. Pero no era un individuo en el hogar comiendo la mesa o la Eucaristía solo, sino que la iglesia se reunía en casas, y en las casas de los hermanos la iglesia partía el único pan, daba la copa y juntos participaban con alegría en el corazón. Esas son las razones entonces de por qué no es posible celebrar la mesa del Señor vía online. Doy las 3 razones principales de por qué esto no es posible. Primero, porque no se parte uno y el mismo pan en las casas, sino que cada uno come su propio pan y cada uno bebe su propia copa, cosa que no reflejaría el sentido de la participación de un mismo cuerpo. Como el apóstol Pablo dice, un pan es el mismo cuerpo, comemos del mismo pan, para indicar que todos somos del mismo cuerpo. La segunda razón es que Pablo ordenaba que los desordenados comiesen en sus propias casas, al no ser capaces de comer en la comunión de la consagración de la iglesia o de la congregación. La casa no es la iglesia, dice el apóstol Pablo. En la iglesia las reglas de la comunión son otras, distintas al desorden de la casa. Y la tercera razón es la modalidad online. En esa modalidad es imposible que el ministro traspase la copa y es imposible que el ministro comparta el mismo pan, que es lo que Jesús hizo con sus discípulos.